Yo crecí en West Palm Beach, en la Florida, y no tenía dinero para comprar refrescos y cosas por el estilo. Así que trepaba los árboles cocoteros, hacía caer algunos cocos, les hacía un orificio y bebía esa deliciosa agua de coco. Ahora, pelar un coco era algo muy fácil para mi hermano y para mí. Tumbábamos muchos cocos, los pelábamos diestramente y los vendíamos a los turistas. Yo podía pelar y abrir un coco en menos de un minuto porque Dios puso algo así como costuras en la corteza del coco y descubrí que era fácil pelar un coco descosiendo esas costuras. A veces los turistas nos compraban los cocos, pero con la condición de que los abriéramos y los peláramos en su presencia. Los que no saben abrir cocos usan serruchos, martillos, destornilladores y quién sabe cuántas otras herramientas y no logran abrir un coco. Esto es un símil de lo que muchos hacen con la Biblia. Tratan de abrirla usando las herramientas que no deben usar. Quieren saber el contenido de Apocalipsis sin saber en dónde están las costuras que al descoserlas revelarán el contenido de la palabra de Dios. Por así decirlo, una de esas costuras la encontramos en Apocalipsis 1:19, en donde Juan recibió la orden de escribir sobre 3 cosas importantes. Primero, escribir las cosas que ha visto. Segundo, escribir las cosas que son. Y tercero, escribir las cosas futuras. Juan presenta un bosquejo del mensaje en 3 partes. Y es la orden que Juan recibe directamente del Santo Espíritu de Dios. Recuerde que Juan está en la isla de Patmos, preso por predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Apocalipsis, capítulo 1, desde el verso 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega. Como usted seguramente sabe, Alfa y Omega son la primera y la última letra del alfabeto griego. Yo tengo un gran número de libros en mi biblioteca y todos ellos contienen todas las letras del alfabeto de mi idioma. Si Jesús ahora me pidiera que escribiera una revelación que me esté dando, me diría: yo soy la A y la Z. Toda la sabiduría de Dios está en el Señor Jesucristo. Ahora noten lo siguiente, en el versículo 10. Escribe en un libro lo que ves. ¿Qué es lo que le dijo que escriba? Lo que iba a ver. ¿Y para qué? Pues envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Verso 12. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Esto significa que hay un hombre en la gloria, el Señor Jesucristo, quien es Dios mismo, que llevó su humanidad hasta el cielo y es para siempre el Hijo del Hombre. Jesús, el Hijo de Dios, se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre. Verso 13. Al Hijo del Hombre vestido con una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido y refulgentes como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Pasemos ahora al verso 16. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas.
Cuando Jesús era crucificado, muchos se burlaron de él, desafiándole a que descendiera de la cruz. Y a las mujeres que estaban a la vera del camino por donde él pasaba, cargando la cruz, les dijo que no debían llorar por él, sino por ellas mismas, porque su hora aún no había llegado. La hora del Señor será cuando, descendiendo de su gloria, se muestre no como el carpintero de Galilea, no como el profeta pobre, ni como el manso y humilde Jesús, lleno de infinito amor, sino como el exaltado y glorificado Señor Jesucristo. Con su pelo blanco como la nieve debido a su santidad, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido, y el bronce es emblema y símbolo de juicio. Su voz como rugientes cataratas no admite argumentos ni discusión. Esa es la primera división del libro de Apocalipsis. En la segunda división, o sea, las cosas que son, básicamente son los mensajes 2 y 3. Las llamamos la época de la iglesia y veremos los mensajes a 7 iglesias. Los números para los judíos son más que matemáticas y ciencia, son filosofía, religión, espiritualidad, con profundo significado espiritual. Había 7 iglesias en Asia Menor que literalmente existieron. Pero siendo que son 7, sabemos que hay un simbolismo en esto. Habla de las iglesias de todos los tiempos. La era de la iglesia comenzó en Pentecostés y sigue vigente en nuestros días. Y estamos viviendo en la segunda división que tiene que ver con las cosas que son. Apocalipsis 2:4. Dios le dice a la iglesia en Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Éfeso era una iglesia maravillosa, pero su amor había comenzado a enfriarse. ¿Se acuerda cuando usted se casó? ¿Se acuerda de su luna de miel? Después de años de casados, siguen viviendo en su luna de miel. Si es que usted no ama a su esposa más de lo que la amaba en la luna de miel, quiere decir que la ama menos. Porque el amor nunca es estático, nunca se queda estancado. ¿Ama usted al Señor Jesucristo con esa inquietante, deslumbrante intensidad que tuvo cuando le recibió en su vida como Salvador y Señor? Ojalá que nunca perdamos esa realidad. Alguien dijo que la luna de miel es el período entre el sí, lo prometo, y el ¿de qué promesa se trata? Lo que necesitamos hacer es mantener vivo y ardiente nuestro primer amor. De la iglesia de Éfeso se podía decir muchas cosas maravillosas. Sin embargo, Jesús dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso fue el mensaje más importante para la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:10. Mensaje para la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es una iglesia que conocería el sufrimiento, y toda genuina iglesia del Señor sabe lo que es sufrir por causa de su nombre. Porque contrariamente a lo que se predica desde muchos púlpitos hoy en día, cuesta el servir al Señor. A veces nos puede costar la vida. No piense que una vez que es salvo o salva, está en camino hacia el éxito, la popularidad y la prosperidad financiera. De ninguna manera. El Señor está enseñando aquí que nosotros, en esta época de la iglesia, estamos en peligro de dejar de perder nuestro primer amor y necesitamos enfrentar el hecho de que sufriremos persecución. Luego viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo. El verso 14 epitomiza lo que estaba mal en la iglesia de Pérgamo. Escúchelo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta era una iglesia neotestamentaria, pero la impiedad y la mundanalidad estaban mezcladas con las enseñanzas del Evangelio. Y lo mismo era el altar de Jehová que el altar de Baal, que era un dios pagano. Y eso mismo es lo que está sucediendo en muchas iglesias en la actualidad. En muchas iglesias se justifica el aborto indiscriminado y muchos llamados reverendos pontifican acerca de la conveniencia de eliminar bebés mediante el aborto. ¿Sabe? Los sacerdotes de Baal hacían exactamente lo mismo. En algunas iglesias mal llamadas iglesias cristianas, no solamente se defiende, sino que se acepta la sodomía y la homosexualidad, diciendo que somos no cristianos si es que no toleramos estos nuevos estilos de vida, porque Dios, que es todo amor, seguramente los aprueba. Bueno, yo no sé qué Biblia tienen para asegurar semejante barbaridad, porque no solo que Dios no aprueba eso, sino que dice que es abominación delante de sus ojos. Y aquí dice que esta iglesia de Pérgamo estaba mezclando las cosas, y eso fue un peligro entonces tanto como lo es en nuestros días. Apocalipsis 2:20 es el mensaje para la iglesia de Tiatira. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí se habla de la infiltración del feminismo, y Dios menciona a una autodenominada profetisa y la compara a Jezabel del Antiguo Testamento, introduciendo herejías dentro de la iglesia. En nuestros días se piensa que no es cristiano el estar firme en contra de la herejía. En Apocalipsis 3:1 tenemos el mensaje para la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta era una iglesia que tenía grandes programas y fiebre de actividad. Era la iglesia más activa en la ciudad. Tenía apariencia de estar viva, pero en realidad estaba muerta. Pudiera haber estado bien organizada. Pero mi amigo, en un cementerio también hay organización. Me imagino que esta iglesia tenía un comité que supervigilaba al comité de promoción. Tenía todo, menos vida. Las iglesias como tales, bien organizadas, necesitan preocuparse por tener vida y no solo por tener un nombre. Pero gracias a Dios que hubo una iglesia cuyo distintivo fue el amor. Apocalipsis 3, versos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. ¿Sabe usted lo que significa Filadelfia? Significa amor fraternal. Esta era una iglesia donde todos se amaban mutuamente. Una iglesia está compuesta por personas que tienen toda clase de ideas acerca de la música, si tradicional o contemporánea. Algunas quieren levantar las manos en adoración y alabanza, otras no. Y así por el estilo. ¿Quién está en lo correcto? Nadie. ¿Quién está en lo incorrecto? Nadie. Lo importante no es el tratar de imponer mi estilo o mi gusto como una señal de superespiritualidad. Lo que debe mantenernos unidos es el amor que tenemos en el Señor Jesucristo. Escúcheme. Es muy fácil encontrar errores para no estar de acuerdo con los demás. Y aquí debo confesar algo. A veces yo no estoy de acuerdo conmigo mismo.
Pero debemos entender lo siguiente: debemos sentir y practicar el amor fraternal. Satanás siempre preferirá el estar en medio de cristianos que no se aman, que vender pornografía, licores o drogas. Dios le dijo a la iglesia en Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El último mensaje es para la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué triste retrato de la iglesia de la Odisea. Tolerante de todo, acomodaticia. Demasiado buenos para ser malos, demasiado malos para ser buenos. Jesús dice que preferiría que fuesen o bien fríos o bien calientes, pero no tibios. Sabe que lo más difícil de vencer son los cristianos tibios. Si las iglesias tuvieran menos miembros, pero todos ellos en fuego por Jesús, se podría hacer mucho más que con un ejército de miembros tibios. Y cuando Jesús dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, en español común y corriente quiere decir: tu comportamiento me enferma hasta el punto de querer vomitar. ¿Cuál es su comportamiento frente a Jesús? ¿Tiene una relación personal con Él? Si no la tiene, ¿por qué no hace esa decisión ahora mismo? Las 7 iglesias de Asia Menor y mencionadas en Apocalipsis 1:11 son representativas de las iglesias de todos los tiempos, desde Pentecostés hasta nuestros días. Por lo tanto, estamos viviendo las cosas que son. Y esta es la segunda división del libro de Apocalipsis. La tercera división tiene que ver con las cosas que han de ser después de estas, y estas comienzan en Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Desde el capítulo 4 hasta el final de Apocalipsis, ya no se mencionará a la iglesia, nombrada repetidamente en los 3 primeros capítulos. Recuerde lo que dice Juan: después de estas cosas, oí una voz como de trompeta. La Biblia dice que al sonido de la trompeta van a suceder cosas interesantes. Busque 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 leemos: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué es lo que leímos en Apocalipsis 4:1? Oí una voz como de trompeta diciendo: sube acá. Esto es, en reunirnos con el Señor. Y Juan, en el Espíritu, experimentó esto. Dios le dio un atisbo de su gloria, del futuro, para que hable de la tercera división, las cosas por venir. ¿Cuándo sucederán? Pues en cualquier momento. Busque Mateo 24 desde el verso 36. Jesús está hablando y dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, demos un pequeño salto hasta el verso 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Algunos enseñan que la iglesia experimentará la gran tribulación, y eso no es cierto.
Por el contrario, dice que todo será como en los días de Noé, cuando todos se dedicaban a cosas cotidianas, no necesariamente buenas o encomiables, hasta que súbitamente y en forma cataclísmica vino el diluvio y se los llevó a todos. Si yo supiera que Jesús viene al final de la tribulación, sabría exactamente hasta la hora de su venida. ¿Por qué? Porque la tribulación durará 7 años. Podría estar contando los días, y en vez de mirar por Jesús, podría estar mirando por el anticristo, si es que estuviera esperando ver señales en vez de esperar a Cristo. Pero la Biblia enseña que, al final de la era de la iglesia, en cualquier momento, el Señor puede venir, que la trompeta sonará, y que Jesús llamará a los suyos para que estén con Él. Apocalipsis 4:1 es el comienzo de la tercera división, o sea, las cosas que sucederán después de estas. ¿Qué sucederá después del rapto? Escúcheme, cuando la iglesia sea quitada de la tierra, la sal y la luz desaparecerán. El Espíritu Santo se apartará. Y la bestia que sale del mar, el anticristo, será presente. Y será el tiempo de la gran tribulación. Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? La tribulación es la ira de Dios derramada sobre la tierra, y la Biblia dice concerniente a la iglesia que Dios ha determinado que su ira no será sobre aquellos que son salvos mediante el Señor Jesucristo. Dios nunca derramará su ira sobre sus hijos. Y como hijos, somos el objeto de la disciplina de Dios, pero jamás de la ira de Dios. La ira de Dios es solo para aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo. Después del rapto vendrá el gran día de la ira de Dios. ¿Y quién podrá sostenerse en pie frente a la ira divina? Busque Apocalipsis 9:6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Lo que nosotros ahora llamamos muerte será un descanso y un alivio frente a los horrores de la tribulación, que será un tiempo terrible que durará 7 años. Qué triste el día cuando se escuche el llanto, la angustia, la desesperación de los perdidos, cuando sepan su destino. E implorarán a las rocas y a las montañas que les sepulten, y orarán, pero será demasiado tarde. Si en la primera venida de Jesús usted no se salva, en la segunda venida usted ciertamente será condenado. El rapto es el primer paso de las cosas que serán. Segundo, al ya no estar el Espíritu Santo y la Iglesia en el mundo, la corrupción moral y las tinieblas espirituales serán evidencia de la gran tribulación. ¿Cuándo terminará la gran tribulación? Recuerde que durará 7 años. Por el libro de Daniel y del Apocalipsis, sabemos que este período de 7 años terminará con la batalla de Armagedón. Anote Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Armagedón actualmente significa el monte de Megiddo, que es un lugar en la planicie de Jezreel. Algunas de las batallas más decisivas de la historia se han desarrollado en ese lugar, y muchos de los famosos conquistadores pelearon allí, porque Israel está en la confluencia de 3 continentes y de las rutas comerciales y militares. A través de esta tierra, desde Egipto a Siria y Mesopotamia, grandes batallas se pelearon en Megiddo. Y este será el lugar en donde la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición, hará su último esfuerzo con su ejército mundial para enfrentar al pueblo de Dios, los judíos, y tratar de apoderarse de Jerusalén, la ciudad dorada, que es la ciudad que se ha transformado en el centro de atención mundial.
El anticristo será el supremo comandante del ejército global de todas las naciones que bajo el pretexto de paz mundial unilateralmente desarmará a todas las naciones para concentrar todo el poder militar bajo su mando para la gran batalla final, la de Armagedón. Busque Apocalipsis 19:19. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Cómo se peleará esta batalla? Jesucristo va a destruirlos con el espíritu de su boca. Apocalipsis 19, los versos 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchísimas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. ¿Sabía que hay una ley física que dice que ningún recipiente puede llevar más que la capacidad del recipiente? Piénselo. No es tan difícil entenderlo, aunque parezca un poco complicado. Ahora escúcheme atentamente. Dios es mucho más grande que su capacidad mental. Y estoy muy agradecido a Dios de que Él sea así. De otra manera, yo no tendría ninguna confianza en un Dios al que pueda entender o controlar. Espero que me haya entendido. Dice que tenía un nombre que solo Él conocía. Continuemos leyendo los versos 13 y 14. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Quiénes forman estos ejércitos celestiales? Los santos de todos los tiempos, transformados a semejanza de Jesucristo, vestidos con lino finísimo. Nosotros, sus santos, venimos con Él, con quien hemos tenido una luna de miel por 7 años, mientras las llamas de la tribulación calcinaban la tierra. Entonces Él viene para la batalla de Armagedón, cuando los hombres mortales y el Dios inmortal se enfrentarán, y esa batalla será ganada con su palabra. La Biblia dice que Él destruirá a la bestia con la espada que sale de su boca, o sea, con su palabra. Ahí estará el anticristo con sus sofisticadas y supermodernas y tecnológicamente insuperables armas, propias de una película de ciencia ficción. Y aquí vienen los ejércitos celestiales. Y en el momento preciso, el Señor hablará y eliminará a sus enemigos para siempre. La Biblia dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Cuáles son las cosas que hemos visto? A Cristo glorificado. ¿Cuáles son las cosas que son? La era de la iglesia. ¿Cuáles son las cosas que serán? Primero, el rapto, luego la tribulación, después la batalla de Armagedón. ¿Qué sucederá después del Armagedón? El milenio, o sea, el reino de Dios en la tierra por 1000 años. Busque, por favor, Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Seguramente alguien me preguntará, Pastor Rogers, ¿cree que aquí se está hablando en términos espirituales? ¿O es algo literal o solo simbólico? Yo creo que tiene que ser literal. ¿Qué es lo que Jesús nos enseñó a orar? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino,
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cuándo y dónde cree usted que esa oración va a ser contestada? ¿Cree usted que Jesús nos hubiera pedido que oremos si es que esa oración no iba a ser contestada? Recuerde lo que dice una de las bienaventuranzas en Mateo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 26? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¿Se imagina? Seremos sacerdotes de Dios. Vamos a juzgar a ángeles. Vamos a reinar con él, literalmente. Y la tierra florecerá como una rosa. El león y el cordero apacentarán juntos, y toda la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Los hombres transformarán sus espadas en arados, sus lanzas en podadoras, y ya no habrá más guerra entre las naciones. 1000 años de genuina, de verdadera paz. ¿Cuándo comenzará el milenio? Han transcurrido un poco más de 6000 años de historia humana, y estamos a la puerta de un 7º milenio. No necesariamente de acuerdo a los calendarios humanos, sino de acuerdo al calendario de Dios. Y no debemos perder el tiempo poniendo fechas para estos acontecimientos, pero sí debemos estar preparados porque ya vemos algunas señales. Por ejemplo, la situación mundial empeora cada día. Parece que ya hemos llegado al fondo de la depravación, de la blasfemia, de la arrogancia, de la incredulidad. Señales de los tiempos. El Señor viene pronto. Busque Apocalipsis 20, los versos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Por qué Dios no juzga a los seres humanos tan pronto mueren? ¿Por qué esperar hasta después del milenio para juzgarlos? Porque sus obras no han madurado completamente. Tome, por ejemplo, al fundador de ese imperio de placer sexual conocido como Playboy. ¿Se puede imaginar cuántas mentes ha envenenado? ¿Cuántos hogares ha destrozado? ¿Cuántos hombres y mujeres han sido guiados hacia una vida de depravación sexual bajo el estandarte de la revolución sexual? Un día ese hombre morirá. Pero aquellos a quienes corrompió, corromperán a otros, que a su vez corromperán a otros, que a su vez corromperán a otros, y así ad infinitum. Los crímenes de ese señor contra la humanidad están ganando intereses. Dios no juzgará a nadie mientras no haya puesto el último punto en la última página del libro de la historia de cada uno. Y esos libros no se han terminado de escribir todavía. Por eso el juzgamiento será después del milenio. ¿Cuál será el último de los eventos? Veamos Apocalipsis 21, los versos 7 y 8. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros,
Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con azufre y fuego, que es la muerte segunda. La Biblia enseña que hay una categoría de vencedores y otra de los que sufrirán en el infierno. En la actualidad es falta de consideración hacia los demás el hablar del infierno. Se dice que hablar del infierno no es políticamente correcto, y muchos prefieren estar políticamente correcto ante los hombres, aunque estén incorrectos delante de Dios. De acuerdo a Apocalipsis 1:19, ¿qué es lo que se le dijo a Juan que hiciera? Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. ¿Y qué es lo que vio? Vio al glorificado Salvador, que pronto regresará. Vio la era de la iglesia, comenzando en Éfeso y terminando con la Odisea. Y vio el rapto, la gran tribulación, la batalla de Armagedón, el milenio, el juicio final, el cielo para los redimidos y el infierno para los rebeldes. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Cuando Jesús era crucificado, muchos se burlaron de él, desafiándole a que descendiera de la cruz. Y a las mujeres que estaban a la vera del camino por donde él pasaba, cargando la cruz, les dijo que no debían llorar por él, sino por ellas mismas, porque su hora aún no había llegado. La hora del Señor será cuando, descendiendo de su gloria, se muestre no como el carpintero de Galilea, no como el profeta pobre, ni como el manso y humilde Jesús, lleno de infinito amor, sino como el exaltado y glorificado Señor Jesucristo. Con su pelo blanco como la nieve, debido a su santidad, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce. Apocalipsis 2:4. Dios le dice a la iglesia en Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia en Éfeso era una iglesia maravillosa, pero su amor había comenzado a enfriarse. ¿Se acuerda cuando usted se casó? ¿Se acuerda de su luna de miel? Después de años de casados, siguen viviendo en su luna de miel. Si es que usted no ama a su esposa más de lo que la amaba en la luna de miel, quiere decir que la ama menos. Porque el amor nunca es estático, nunca se queda estancado. ¿Ama usted al Señor Jesucristo con esa inquietante, deslumbrante intensidad que tuvo cuando le recibió en su vida como Salvador y Señor? Ojalá que nunca perdamos esa realidad. Alguien dijo que la luna de miel es el período entre el sí, lo prometo, y el ¿de qué promesa se trata? Lo que necesitamos hacer es mantener vivo y ardiente nuestro primer amor. De la iglesia de Éfeso se podía decir muchas cosas maravillosas. Sin embargo, Jesús dijo: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y eso fue el mensaje más importante para la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:10. Mensaje para la iglesia de Esmirna: no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es una iglesia que conocería el sufrimiento, y toda genuina iglesia del Señor sabe lo que es sufrir por causa de su nombre. Porque contrariamente a lo que se predica desde muchos púlpitos hoy en día, cuesta el servir al Señor. A veces nos puede costar la vida. No piense que una vez que es salvo o salva, está en camino hacia el éxito, la popularidad y la prosperidad financiera. De ninguna manera. El Señor está enseñando aquí que nosotros, en esta época de la iglesia, estamos en peligro de dejar de perder nuestro primer amor y necesitamos enfrentar el hecho de que sufriremos persecución. Luego viene el mensaje a la iglesia de Pérgamo.
El verso 14 epitomiza lo que estaba mal en la iglesia de Pérgamo. Escúchelo. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Esta era una iglesia neotestamentaria, pero la impiedad y la mundanalidad estaban mezcladas con las enseñanzas del Evangelio. Y lo mismo era el altar de Jehová que el altar de Baal, que era un dios pagano. Y eso mismo es lo que está sucediendo en muchas iglesias en la actualidad. En muchas iglesias se justifica el aborto indiscriminado y muchos llamados reverendos pontifican acerca de la conveniencia de eliminar bebés mediante el aborto. ¿Sabe? Los sacerdotes de Baal hacían exactamente lo mismo. En algunas iglesias mal llamadas iglesias cristianas, no solamente se defiende, sino que se acepta la sodomía y la homosexualidad, diciendo que somos no cristianos si es que no toleramos estos nuevos estilos de vida, porque Dios, que es todo amor, seguramente los aprueba. Bueno, yo no sé qué Biblia tienen para asegurar semejante barbaridad, porque no solo que Dios no aprueba eso, sino que dice que es abominación delante de sus ojos. Y aquí dice que esta iglesia de Pérgamo estaba mezclando las cosas, y eso fue un peligro, entonces tanto como lo es en nuestros días. Apocalipsis 2:20 es el mensaje para la iglesia de Tiatira. Pero tengo una cosa contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Aquí se habla de la infiltración del feminismo, y Dios menciona a una autodenominada profetisa y la compara a Jezabel del Antiguo Testamento, introduciendo herejías dentro de la iglesia. En nuestros días se piensa que no es cristiano el estar firme en contra de la herejía. En Apocalipsis 3:1 tenemos el mensaje para la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta era una iglesia que tenía grandes programas y fiebre de actividad. Era la iglesia más activa. ¿Sabe usted lo que significa Filadelfia? Significa amor fraternal. Esta era una iglesia donde todos se amaban mutuamente. Una iglesia está compuesta por personas que tienen toda clase de ideas acerca de la música, si tradicional o contemporánea. Algunas quieren levantar las manos en adoración y alabanza, otras no. Y así por el estilo. ¿Quién está en lo correcto? Nadie. ¿Quién está en lo incorrecto? Nadie. Lo importante no es el tratar de imponer mi estilo o mi gusto como una señal de superespiritualidad. Lo que debe mantenernos unidos es el amor que tenemos en el Señor Jesucristo. Escúcheme. Es muy fácil encontrar errores para no estar de acuerdo con los demás. Y aquí debo confesar algo. A veces yo no estoy de acuerdo conmigo mismo. Pero debemos entender lo siguiente: debemos sentir y practicar el amor fraternal. Satanás siempre preferirá el estar en medio de cristianos que no se aman, que vender pornografía, licores o drogas. Dios le dijo a la iglesia en Filadelfia: he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. El último mensaje es para la iglesia en la Odisea. Apocalipsis 3, versos 15 y 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca. Qué triste retrato de la iglesia de la Odisea. Tolerante de todo, acomodaticia. Demasiado buenos para ser malos, demasiado malos para ser buenos. Jesús dice que preferiría que fuesen o bien fríos, o sea, no somos independientes ni autónomos. No vivimos y morimos solos ni por nosotros mismos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Cuál es el trasfondo de todo esto? En la iglesia de Roma, los creyentes habían comenzado a juzgarse unos a otros, criticándose mutuamente sobre diferentes cosas y diferentes opiniones acerca de dietas, días especiales y determinadas formas de comportamiento. Lo que el apóstol dice en este capítulo es: dejen de estar criticándose y juzgándose unos a otros. Recuerden a quién pertenecen. Pertenecen a Jesús. Él es el Señor. La peor cosa que puede pasar en cualquier iglesia es que los creyentes dejen de mirar a Jesús y comiencen a mirarse unos a otros, no para edificarse mutuamente, sino para criticarse mutuamente. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor Jesucristo, quien murió y resucitó, y por lo tanto, Él es el Señor. Ahora, ¿qué significa la palabra Señor? Significa uno que tiene poder y autoridad absolutos. Alguien que es el propietario, el dueño de todo. Ese es el Señor Jesucristo. Y muchos que se llaman cristianos no entienden esto. Cuando tuve el honor de predicar en Rumania, estuve viajando con el hermano pastor José Son, quien había sido golpeado y torturado durante la dictadura de Ceausescu por su fe en Jesús. Incluso había recibido amenazas de muerte. Pero él fue un líder en el gran avivamiento que hubo en Rumania. Él me había invitado para que predicara en una campaña evangelística. Él y yo viajábamos en su pequeño automóvil, y en el curso de nuestra conversación le pregunté: hermano José, ¿cuál es su concepto del cristianismo en Norteamérica? Y él me contestó: hermano Adrián, prefiero no decirlo. Pero yo insistí sobre el asunto y él me dijo: hermano Adrián, en Norteamérica la palabra clave es compromiso. Yo le interrumpí para decir: pero eso es algo bueno, ¿no le parece? Él se quedó en silencio por unos segundos y luego me respondió: no particularmente. No creo que es bueno. De hecho, si usted usara la palabra compromiso y yo tendría que traducirla a nuestro idioma, no tenemos ninguna palabra que ni siquiera se le parezca. La palabra compromiso en realidad no comenzó a ser usada en los Estados Unidos sino a partir de los años 60. Oh, sí, siempre estuvo en el diccionario, pero era escasamente utilizada. Pero en la actualidad, más y más en las iglesias norteamericanas, se usa y se escucha la palabra compromiso. Y he estado pensando sobre este asunto. Cuando una nueva palabra aparece, generalmente desplaza una palabra antigua. ¿A qué palabra antigua está reemplazando la palabra compromiso? Leyendo la Biblia, he descubierto que la palabra compromiso ahora se la usa en vez de entrega, rendición. Y yo le pregunté: hermano José, ¿cuál es la diferencia entre compromiso y rendición? Y él, sonriendo, me contestó: cuando usted hace un compromiso, usted está en control. Pero cuando se rinde, usted pierde ese control. Por ejemplo, usted puede comprometerse a ganar almas, porque usted decide hacerlo. Usted se compromete a estudiar la Biblia
o a diezmar, o a cualquier otra cosa. Usted puede decir, he decidido hacer esto o aquello. Ahora suponga que un ladrón se le acerca, le apunta con un revólver y le dice, ¡arriba las manos! Le puedo asegurar que usted levantará las manos, que es señal de rendición. A los norteamericanos les gusta estar en control, pero la palabra valiosa es rendición. Rendición a Jesús, porque Él es el Señor. Hermano Adrián, nosotros no estamos comprometidos con nadie ni con nada. Nosotros estamos rendidos al Señor. Qué extraordinaria lección me dio mi hermano, el pastor rumano José Tson. Estuve leyendo acerca de la batalla naval cuando Lord Nelson, comandante de la flota británica, derrotó a la flota francesa. El almirante francés subió a bordo del buque de Lord Nelson para rendirse. Llevaba su espada colgada a un costado y se acercó a Lord Nelson con una sonrisa y extendió su mano. Lord Nelson, imperturbable, le dijo, almirante, su espada primero. Verá, antes de aceptar al Señor Jesús, tenemos que rendir nuestra espada, por así decirlo. Tenemos que renunciar a nuestra autosuficiencia. Tenemos que rendirnos al señorío de Cristo porque Él es el Señor. Esto es lo que nos enseña el verso 9 de Romanos 14, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. La verdad fundamental en el Nuevo Testamento es que Jesús es el Señor. Y este conocimiento es fundamental para ejercitar la autoridad del reino. En el Nuevo Testamento Jesús es llamado Señor más de 700 veces. Y alguien me dirá, bueno, pastor, si eso es verdad, creo que le haré a Cristo Señor. Mi amigo, Él es ya Señor, sea que usted lo reconozca o no. Veamos Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Lo ve? Él ya es Señor. La única decisión que usted tiene que hacer es, primero, reconocer ese señorío y segundo, rendirse a Él. ¿Me permite hacerle unas preguntas? Bien, muchas gracias. ¿Cree usted que Jesucristo es el Señor? ¿Se ha rendido al señorío de Jesucristo? ¿Es Él el Señor de todo lo que tiene y de todo lo que hace? ¿Controla Él sus pensamientos, su lengua, su temperamento, su tiempo, su testimonio? Mi amigo, deseo que pensemos en algunas cosas muy importantes. Primero, el reclamo redentor de su señorío. ¿Cómo es que Jesús dice ser el Señor? Porque Él murió por nosotros. Así lo declara el verso 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Jesús murió por nosotros para redimirnos. Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Pablo en 1 Corintios 6:19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Y no faltará quien esté pensando, pastor, yo me pertenezco a mí mismo. Eso no es cierto. Si usted es un creyente, usted pertenece a Cristo. Cuando acepté la dádiva del perdón de Dios, aprendí acerca de Jesús en la Biblia, y eso fue maravilloso para mí. Y al comenzar a vivir la vida cristiana, veía lo que Jesús hacía en la vida de otras personas, y vi al Jesús histórico en acción, y eso me sorprendía más. Luego comencé a estudiar más y más, y a aprender acerca del Jesús en el cielo, gobernando y reinando sobre su trono, y eso fue realmente algo estupendo. Pero la más extraordinaria verdad que he descubierto es que Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y porque Él vive en mí por medio de su Santo Espíritu, soy su posesión, y tengo la autoridad de mi Rey. En la actualidad hay cualquier cantidad de pseudo-cristianos que, aunque están en las iglesias,
nunca han nacido de nuevo, y que aunque se bautizan, en realidad no son salvos. Cuando usted entrega su corazón al Señor Jesucristo, esa es la última legítima e independiente decisión que usted toma. Porque de ahí en adelante usted pertenece a Cristo. Ya no se pertenece a usted mismo. Jesús sabe cómo administrar su vida mejor de lo que usted sabe. ¿Sabe por qué Jesús quiere ser el Señor de su vida? Porque solo Él puede hacer de usted la persona que debe ser. Y lo que usted mismo desearía ser si solo pudiera mirar con los ojos de Cristo. Y siendo que Él hizo una gran inversión en usted al morir en la cruz, Él quiere que usted valga la pena como inversión. ¿Alguna vez ha hecho una gran inversión en algo? Si lo ha hecho, estoy seguro que se habrá preocupado y habrá cuidado de esa inversión para optimizar su uso. La inversión de Jesús en usted es una bendición porque significa que Él estará cuidándole, protegiéndole. Por favor, busque Efesios 1, los versos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, ¿qué significa todo esto? Bueno, usted y yo somos una posesión comprada, y cuando Dios nos salvó, puso una marca en nosotros. Esa marca es el Espíritu Santo. Después de que creímos, fuimos sellados en Él. Sellados como un documento legal. En tiempos antiguos, los reyes tenían un anillo de diseño personal, y para sellar un decreto o cualquier otro documento oficial, ponían un poco de cera derretida en el documento y el rey lo sellaba con su anillo. Y Pablo aquí en Efesios nos dice que somos una posesión comprada y que Dios ha puesto su sello sobre nosotros. Ese sello significa, primero, que hay una transacción legal y segundo, que hay una transferencia de propiedad y tercero, que hay seguridad. En el capítulo 8, verso 8 del libro de Esther leemos: y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El sello del rey está sobre nosotros. Somos su posesión en forma legal, legítima. Satanás ha sido derrotado y nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No cree usted que eso es una extraordinaria bendición? Por supuesto que sí. Ahora escúcheme atentamente. Usted no tiene ningún derecho a llamarse un creyente cristiano si Jesucristo no es el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque usted es salvo al creer que Jesucristo es su Salvador y Señor, y al rendirse a su señorío. Mire lo que dice Romanos 10, los versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, a los primeros cristianos, el decir Jesús es el Señor podía significar la muerte. ¿Por qué? Porque el César era más que un emperador, se creía Dios. La gente del Imperio Romano tenía que decir el César es Dios. Podían decir que Zeus era Dios, o que Afrodita era una diosa, pero también tenían que decir que el César era Dios. Tenían que poner al César en unión de otros dioses, pero los creyentes cristianos no decían eso. De hecho, les decían a los cristianos, ¿quieren vivir tranquilos en el Imperio Romano? Entonces tienen que decir lo que todos dicen, Kaiser Kyrios. Y los cristianos respondían, no podemos decir eso, pero sí podemos decir Christos Kyrios. Y los cristianos eran encarcelados, atormentados, quemados en estacas, entregados a fieras salvajes en las arenas del circo romano para que fueran destrozados por su firme convicción al decir Christos Kyrios. Y ellos pudieron haberse salvado si adulaban un poco al emperador y decían,
Sí, Jesucristo es el Señor, pero el César también lo es. Mi amigo no es Cristo y alguien más o algo más. Solo Jesús es el Señor. Esa fue la confesión fundamental de la iglesia primitiva. Hoy se habla de recibir a Cristo como Salvador. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y algunos me preguntarán, Pastor, ¿cuál es la diferencia? Permítame ilustrar este punto con algo muy personal. Cuando Joyce y yo nos casamos, ese día fue un día maravilloso. Ahora suponga que al celebrar la ceremonia, cuando el pastor que nos casó me preguntó, Adrián, ¿aceptas a Joyce como tu legítima esposa? Yo hubiera respondido, bueno, la tomo solo para los quehaceres domésticos. Si esa hubiera sido mi respuesta, le aseguro que Joyce no se hubiera casado conmigo. Yo la acepté como mi legítima esposa, y desde entonces estoy tratando de entenderla. No, en serio. Cuando me casé, yo me entregué a ella totalmente, así como ella se entregó a mí. Debo confesar que yo no entendía todo lo que significaba el matrimonio, y también debo confesar que aún sigo aprendiendo. Ahora, cuando le entregué mi corazón a Jesús, yo no sabía o entendía todo lo que significaba la vida cristiana, pero me entregué completamente a Cristo, y Él es mi Señor. ¿No cree usted que la salvación es como ir a una cafetería en donde usted dice, quiero un poco de salvación en Cristo, pero nada del señorío de Cristo? No, mi amigo. O Jesucristo es su Señor, o no podrá ser su Salvador. Usted no puede dar lo que Él da, a menos que le acepte como lo que Él es, y Él es el Señor. Usted no puede tener a Jesús como su Señor y rechazarlo como Salvador o viceversa. Ambas realidades son inseparables, aunque debo admitir que muchos dicen que Jesús es su Salvador, pero por la manera en que viven, es evidente que no es el Señor de sus vidas. Repasemos muy brevemente lo del programa anterior al hablar del señorío de Cristo. En Hechos 2:36 leemos, a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y comenzamos a ver algunos puntos importantes. Primero, el reclamo redentor de su señorío. ¿Cómo es que Jesús dice ser el Señor? Porque Él murió por nosotros. Así lo declara Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Bueno, si ya están listos con su Biblia y un cuaderno de notas, sigamos adelante. Carlos Spurgeon fue un gran predicador del Evangelio, y en uno de sus famosos mensajes él dijo lo siguiente: si quien se convierte declara que conoce la voluntad del Señor, pero no tiene intención de cumplirla, asegúrele entonces que no es salvo. ¿No creen que el Evangelio es magnificado o que Dios es glorificado cuando les dice a los pecadores que pueden ser salvos simplemente si aceptan a Cristo como Salvador, cuando siguen casados con sus ídolos y en sus corazones continúan enamorados del pecado? Si yo les dijera tal cosa, les estaría mintiendo, pervirtiendo el Evangelio, insultando a Cristo y transformando la gracia de Dios en lujuria. Segundo, la resurrección conquistó su señorío. El Señor resucitó para ser el Señor de nuestras vidas. El Hijo de Dios mostró todo su poder al resucitar de entre los muertos. Cuando Él murió, se entregó por nosotros. Pero cuando resucitó, se entregó a nosotros. Y ahora vive en nosotros como Señor. ¿Qué significa todo esto para usted? Primero, significa su total rendición. No puede haber ningún otro rey en su vida, porque nadie puede servir a dos señores. Jesús jamás aceptará ser un rey a medio tiempo, o durante los fines de semana solamente. O Él es el Señor de todo, o no lo será en nada. Segundo, significa que Él es dueño de todo lo que usted posee. Cuando un hombre tiene esclavos, Él es el dueño de todo lo que los esclavos tienen.
Nosotros somos esclavos voluntarios de Jesucristo. De paso, diré que lo que un hombre haga con sus posesiones es una buena señal de si Jesús es o no el Señor de su vida. Usted dice, bueno, Jesús es el Señor de mi vida, por eso le doy los diezmos. Mi amigo, eso quiere decir que Jesús no es el Señor del 90% que usted separa para usted mismo. Él no es el dueño del 10%. Él es el dueño de todo, o sea, el 100%. Cuando usted entrega sus diezmos para Dios, cuando usted ofrenda de acuerdo a lo que Dios le ha dado y lo hace de corazón, eso es solo la expresión tangible del hecho de que Él es dueño de todo. Sus diezmos y ofrendas son una demostración de su rendimiento al Señor. Cuando usted ofrenda una porción de lo que Dios le ha dado, es una perfecta ilustración de que todo le pertenece a Él. Es una demostración de total rendición y obediencia al Señor. Busque Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Eso es una contradicción. Cuando nos hemos rendido a Jesucristo, lo que leemos, nuestras recreaciones, nuestro tiempo, nuestros amigos, nuestro trabajo, nuestras vacaciones, nuestros negocios, todo, absolutamente todo debe estar bajo su control. ¿Por qué? Porque Dios quiere para usted lo que usted quisiera para usted mismo si tuviera el suficiente sentido común para quererlo. Espero que me haya entendido. Suponga que usted tiene un hijo joven y él le dice, papá, mamá, he estado pensando. Durante mi tiempo devocional me he dado cuenta de varias cosas. Por ejemplo, ustedes tienen más experiencia y madurez de la que yo tengo. Me aman mucho y estarían dispuestos a hacer sacrificios por mí. Por eso, debido a su sabiduría, experiencia y amor por mí, quiero decirles que con la ayuda de Dios, quiero ser un hijo obediente y darles el honor que se merecen. Ahora, recuerde que dije, suponga que tiene un hijo así. No dije que esa sea la realidad. Estoy seguro que usted y su esposa se quedarían mudos de asombro. Cuando reaccionan, usted le dice a su esposa, ¿escuchaste lo que él dijo? ¿Qué podemos pedirle que haga para hacerle la vida imposible? Él se va a arrepentir de haber dicho lo que acaba de decir. Mi amigo, ¿piensa que los padres reaccionarían de esa manera? No. Si ustedes son padres creyentes, darían gracias a Dios por haber obrado de esa manera en el corazón de su hijo o de su hija. Y seguirán amando a ese hijo o hija a quienes de todas maneras amaba a pesar de sus desobediencias. ¿No es cierto? Anote al margen el Salmo 103:13. Como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tercero, debe haber la confesión real de su señorío. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Sabía que si no reconocemos el señorío de Cristo aquí en la tierra, tendremos que hacerlo en el otro mundo. Anote Filipenses 2, los versos del 9 al 11. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es un hecho histórico futuro que toda criatura creada confesará a Cristo como Señor. Y aún los no salvados lo harán. Los santos de todos los tiempos se arrodillarán delante de Jesucristo. Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacobo, Isaías, Ezequiel y Daniel se unirán al coro y cantarán, Jesús es el Señor. Todos los reyes y potentados que han existido y existirán doblarán sus rodillas diciendo, Jesús es el Señor. Un día el mismísimo Satanás finalmente
agachará la cabeza y declarará: Jesús es el Señor. Pero no tenemos que esperar a morir para proclamar que Jesús es el Señor. Suponga, solo suponga que tengan que hacerme una operación, y el cirujano me dice: Adrián, vamos a tener que extirpar tu lengua. Si tienes algo que decir, dilo ahora. Solo tienes fuerza para decir 3 o 4 palabras. ¿Sabe lo que yo diría? Jesús es el Señor. Esa sería mi confesión final. Jesús es el Señor. ¿Sabe lo que hace esa confesión? No solo que sella mi salvación, sino que conquista a Satanás. Satanás no quiere que usted reconozca el señorío de Cristo. ¿Por qué? Busque Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cuál es la palabra de nuestro testimonio? Jesús es el Señor. Confiesa el señorío de Cristo abierta y públicamente. Allá por el año 1972, conocí a John Bramlett, quien fue un extraordinario atleta, pero era conocido más por su estilo de vida impío y lujurioso, y era temible dentro y fuera del campo de juego. Hasta que un día conoció a Jesús. Fue redimido, salvado, transformado. Fue hecho una nueva criatura. Lo conocí una tarde en una de las puertas del estadio antes de un partido de fútbol norteamericano colegial. Le apodaban el Toro Bramlett. Estando conversando con él, 4 o 5 de sus amigos y miembros del equipo de fútbol se acercaron a nosotros. Tenían botellas de whisky en sus manos, o sea que traían al demonio en forma líquida. Y le dijeron a John: ven a tomar unos tragos con nosotros. Mi amigo, nunca voy a olvidar ese día. John se dirigió hacia ellos y les dijo en voz alta: amigos, les he contado lo que Jesús ha hecho por mí. Y comenzó a darles su testimonio sin avergonzarse de ser un creyente en Jesucristo. Yo creo que el demonio huyó de allí a toda velocidad. ¿Lo ve? Satanás derrotado debido a un testimonio claro y contundente de que Jesús es el Señor. La confesión y la conquista van de la mano. Por eso cuando Satanás se hace presente en su vida para tratar de hacerle caer, sencillamente dígale: yo pertenezco a Cristo. Él es mío. Y por eso Jesús es el Señor de mi vida. Cuarto, consuela y confirma a los santos. Cuando usted tiene como práctica el confesar el señorío de Cristo, eso hará que su fe crezca. La confesión fortalece su fe, y su fe fortalecerá su confesión, y usted consigue este beneficio recíproco. Y mientras más afirmamos estas verdades a otros, más firmes y fuertes se vuelven en nosotros mismos. Y no solo que su fe crecerá, sino que su amor por Jesús también crecerá. Cuando usted desarrolle el hábito de dar testimonio público de Jesús, descubrirá que las cosas de este mundo van perdiendo su influencia en usted. Y ni siquiera tiene que preocuparse por dejar sus amistades mundanas. Ellas le dejarán a usted. Y ese es un problema menos por resolver, ¿no le parece? Confiese al Señor Jesucristo en tiempos de gozo, porque Él es la fuente de nuestro gozo. Y en tiempos de tristeza, recuerde que nada llega a usted que Jesús no haya experimentado. Cuando un ser amado muere, recuerde que Jesús es el Señor de vivos y muertos. Y cuando alguien le da a usted honor o tiene éxito en algo, o le premian o condecoran por algo, tome esa corona de su cabeza y póngala en la cabeza de Jesús diciendo: Jesús es el Señor. O cuando tenga que tomar una decisión y no sabe qué hacer, pregúntese: ¿qué es lo que Dios quisiera que yo haga en este asunto? Pero lo que haga debe traer honor y gloria a Dios, porque solo Él es digno de esa honra y gloria. Quinto, convence a los pecadores. ¿Sabe cuál es el problema con muchos de nosotros hoy en día? Que decimos: como no soy un osado ganador de almas, voy a vivir mi vida cristiana de tal manera para que los demás la vean,
y viéndola quieran ser creyentes. Escúcheme, ellos no se salvarán viendo su vida. Se salvarán por la muerte de Cristo. Y a menos que usted les diga las buenas nuevas del Evangelio, ellos nunca se salvarán. De hecho, si ellos observan su vida y no entienden por qué usted vive ese estilo de vida, usted estará recibiendo alabanza bajo un falso pretexto. En otras palabras, estará robando el honor y la gloria que solo le pertenecen a Dios. Pero cuando usted les dice, Jesús es el Señor y es Él quien me ha transformado, el secreto de mi vida cambiada es que ahora Cristo vive en mí, solo así podrá convencer a los demás. Sexto, controla el servicio. Muchos de nosotros enfrentamos decisiones, pero cuando Jesucristo es su Señor, muchas de esas decisiones se reducen drásticamente. Y alguien me preguntará, Pastor, ¿qué quiere decir con eso? Bueno, válida inquietud. Permítame explicárselo. Cuando viajo solo y tengo que quedarme en algún hotel, no tengo que estar pensando si veré o no veré en la televisión algún canal pornográfico o alguna película prohibida. ¿Por qué? Pues porque Jesús es mi Señor. Y si hay algo en esa habitación que no me pertenece, no tengo que pensar si me lo llevo o no, porque Jesús es mi Señor. Cuando usted ha tomado ya una decisión grande, Jesús es el Señor, no tiene que preocuparse por las decisiones pequeñas. El mejor consejo que alguien puede dar a otra persona es lo que María, la madre de Jesús, les dijo a los criados en Caná durante la celebración de unas bodas. María les dijo, haced todo lo que Jesús os dijere. ¿Por qué? Porque Jesús es el Señor. ¿Quiere usted tener la autoridad del reino? ¿Le gustaría que Dios derramara su vida y su fortaleza en usted? Recuerde que la autoridad del reino no es para rebeldes, y que usted nunca tendrá autoridad hasta que aprenda a estar bajo autoridad. Usted debe estar bajo el absoluto señorío de Cristo, sin avergonzarse de eso. Tampoco tenga temor si uno de estos días toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Frente a estas realidades, ¿no cree que ya es tiempo de que usted confiese a Jesucristo? ¿No cree que ya es tiempo de tener un servicio de coronación? ¿No quisiera este mismo momento doblar sus rodillas, espiritual y literalmente hablando, y confesar que Jesús es el Señor? En el corazón, en la vida de cada ser humano hay un trono. Si usted mismo, su ego, está ocupando ese trono, significa que en lo que a usted se refiere, Cristo está en la cruz. Pero si usted pone a su ego en la cruz, Cristo ocupará el trono de su corazón. ¿No quisiera tener una ceremonia de coronación en su vida y decir, Cristo es el Señor de mi vida? Así cuando las enfermedades y aún la misma muerte lleguen, usted podrá decir con absoluta certeza, Jesús es el Señor. Y cuando la trompeta final suene y las tumbas entreguen sus muertos, y el Señor Jesús aparezca en las nubes de su gloria, ¿no será maravilloso el ser resucitado y poder decir, Jesús es mi Señor? Cuando los redimidos de todas las edades estén alrededor del trono, y ángeles y principados y poderes se inclinen delante de Jesús, ¿no será magnífico en unión de todos los redimidos mirar a aquel que tiene las marcas de los clavos en sus manos y sus pies y decir, Jesús es el Señor? Porque Él se levantó de entre los muertos, Él es el Señor. Y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Dejad que los ángeles de rodillas adoren. Traed la corona real y coronémosle como el Señor de todo. Hará su vida mejor de lo que usted sabe. ¿Sabe por qué Jesús quiere ser el Señor de su vida? Porque solo Él puede hacer de usted la persona que debe ser. Y lo que usted mismo desearía ser si solo pudiera mirar con los ojos de Cristo. Y siendo que Él hizo una gran inversión en usted al morir en la cruz, Él quiere que usted valga la pena como inversión. ¿Alguna vez ha hecho una gran inversión en algo? Si lo ha hecho,
Estoy seguro que se habrá preocupado y habrá cuidado de esa inversión para optimizar su uso. La inversión de Jesús en usted es una bendición porque significa que Él estará cuidándole, protegiéndole. Por favor, busque Efesios 1, los versos 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ahora, ¿qué es? Y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. El sello del rey está sobre nosotros. Somos su posesión en forma legal, legítima. Satanás ha sido derrotado y nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿No cree usted que eso es una extraordinaria bendición? Por supuesto que sí. Ahora escúcheme atentamente. Usted no tiene ningún derecho a llamarse un creyente cristiano si Jesucristo no es el Señor de su vida. ¿Por qué? Porque usted es salvo al creer que Jesucristo es su Salvador y Señor, y al rendirse a su señorío. Mire lo que dice Romanos 10, los versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando Pablo escribió la carta a los romanos, a los primeros cristianos, el decir Jesús es el Señor podía significar la muerte. ¿Por qué? Porque el César era más que un emperador, se creía Dios. La gente del Imperio Romano tenía que decir, el César es Dios. Podían decir que Zeus era Dios, o que Afrodita era una diosa, pero también tenían que decir que el César era Dios. Tenían que poner al César en unión de otros dioses, pero los creyentes cristianos no decían eso. De hecho, les decían a los cristianos, ¿quieren vivir tranquilos en el Imperio Romano? Entonces tienen que decir lo que todos dicen, Kaiser Kyrios. Y los cristianos respondían, no podemos decir eso, pero sí podemos decir Christos Kyrios. Y los cristianos eran encarcelados, atormentados, quemados en estacas, entregados a fieras salvajes en las arenas del circo romano para que fueran destrozados por su firme convicción al decir Christos Kyrios. Y ellos pudieron haberse salvado si adulaban un poco al emperador y decían, sí, Jesucristo es el Señor, pero el César también lo es. Mi amigo no es Cristo y alguien más o algo más. Solo Jesús es el Señor. Esa fue la confesión fundamental de la iglesia primitiva. Hoy se habla de recibir a Cristo como Salvador. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y algunos me preguntarán, Pastor, ¿cuál es la diferencia? Permítame ilustrar este punto con algo muy personal. Cuando Joyce y yo nos casamos, ese día fue un día maravilloso. Ahora suponga que al celebrar la ceremonia, cuando el pastor que nos casó me preguntó, Adrián, ¿aceptas a Joyce como tu legítima esposa? Yo hubiera respondido, bueno, la tomo solo para los quehaceres domésticos. Si esa hubiera sido mi respuesta, le aseguro que Joyce no se hubiera casado conmigo. Yo la acepté como mi legítima esposa, y desde entonces estoy tratando de entenderla. No, en serio. Cuando me casé, yo me entregué a ella totalmente, así como ella se entregó a mí. Debo confesar que yo no entendía todo lo que significaba el matrimonio, y también debo confesar que aún sigo aprendiendo. Ahora, cuando le entregué mi corazón a Jesús, yo no sabía o entendía todo lo que significaba la vida cristiana, pero me entregué completamente a Cristo, y Él es mi Señor. ¿No cree usted que la salvación es como ir a una cafetería en donde usted dice, quiero un poco de salvación en Cristo, pero
nada del señorío de Cristo. No, mi amigo. O Jesucristo es su Señor, o no podrá ser su Salvador. Usted no puede dar lo que Él da, a menos que le acepte como lo que Él es, y Él es el Señor. Usted no puede tener a Jesús como su Señor y rechazarlo como Salvador o viceversa. Ambas realidades son inseparables, aunque debo admitir que muchos dicen que Jesús es su Salvador, pero por la manera en que viven, es evidente que no es el Señor de sus vidas. Repasemos muy brevemente lo del programa anterior al hablar del señorío de Cristo. En Hechos 2:36 leemos: a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y comenzamos a ver algunos puntos importantes. Primero, el reclamo redentor de su señorío. ¿Cómo es que Jesús dice ser el Señor? Porque Él murió por nosotros. Así lo declara Romanos 14:9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Bueno, si ya están listos con su Biblia y un cuaderno de notas, sigamos adelante. Carlos Spurgeon fue un gran predicador del Evangelio, y en uno de sus famosos mensajes él dijo lo siguiente: si quien se convierte declara que conoce la voluntad del Señor, pero no tiene intención de cumplirla, asegúrele entonces que no es salvo. ¿No creen que el Evangelio es magnificado o que Dios es glorificado cuando les dice a los pecadores que pueden ser salvos simplemente si aceptan a Cristo como Salvador, cuando siguen casados con sus ídolos y en sus corazones continúan enamorados del pecado? Si yo les dijera tal cosa, les estaría mintiendo, pervirtiendo el Evangelio, insultando a Cristo y transformando la gracia de Dios en lujuria. Segundo, la resurrección conquistó su señorío. El Señor resucitó para ser el Señor de nuestras vidas. El Hijo de Dios mostró todo su poder al resucitar de entre los muertos. Cuando Él murió, se entregó por nosotros. Pero cuando resucitó, se entregó a nosotros. Y ahora vive en nosotros como Señor. ¿Qué significa todo esto para usted? Y primero, significa su total rendición. No puede haber ningún otro rey en su vida, porque nadie puede servir a dos señores. Jesús jamás aceptará ser un rey a medio tiempo, o durante los fines de semana solamente. O Él es el Señor de todo, o no lo será en nada. Segundo, significa que Él es dueño de todo lo que usted posee. Cuando un hombre tiene esclavos, Él es el dueño de todo lo que los esclavos tienen. Nosotros somos esclavos voluntarios de Jesucristo. De paso, diré que lo que un hombre haga con sus posesiones es una buena señal de si Jesús es o no el Señor de su vida. Usted dice: bueno, Jesús es el Señor de mi vida, por eso le doy los diezmos. Mi amigo, eso quiere decir que Jesús no es el Señor del 90%, que usted separa para usted mismo. Porque Dios quiere para usted lo que usted quisiera para usted mismo si tuviera el suficiente sentido común para quererlo. Espero que me haya entendido. Suponga que usted tiene un hijo joven y él le dice: papá, mamá, he estado pensando. Durante mi tiempo devocional me he dado cuenta de varias cosas. Por ejemplo, ustedes tienen más experiencia y madurez de la que yo tengo. Me aman mucho y estarían dispuestos a hacer sacrificios por mí. Por eso, debido a su sabiduría, experiencia y amor por mí, quiero decirles que con la ayuda de Dios, quiero ser un hijo obediente y darles el honor que se merecen. Ahora, recuerde que dije: suponga que tiene un hijo así. No dije que esa sea la realidad. Estoy seguro que usted y su esposa se quedarían mudos de asombro. Cuando reaccionan, usted le dice a su esposa: ¿escuchaste lo que él dijo? ¿Qué podemos pedirle que haga para hacerle la vida imposible? Él se va a arrepentir de haber dicho lo que acaba de decir.
Mi amigo, ¿piensa que los padres reaccionarían de esa manera? No. Si ustedes son padres creyentes, darían gracias a Dios por haber obrado de esa manera en el corazón de su hijo o de su hija. Y seguirán amando a ese hijo o hija a quienes de todas maneras amaba a pesar de sus desobediencias. ¿No es cierto? Anote al margen el Salmo 103:13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Tercero, debe haber la confesión real de su señorío. Romanos 14:11. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿Sabía que si no reconocemos el señorío de Cristo aquí en la tierra, tendremos que hacerlo en el otro mundo? Anote Filipenses 2, los versos del 9 al 11. Por lo cual también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Es un hecho histórico futuro que toda criatura creada confesará a Cristo como Señor, y aún los no salvados lo harán. Los santos de todos los tiempos se arrodillarán delante de Jesucristo. Noé, Moisés, Abraham, Isaac, Jacobo, Isaías, Ezequiel y Daniel se unirán al coro y cantarán: Jesús es el Señor. Todos los reyes y potentados que han existido y existirán